de Economía y Sociedad. No traje mi última versión porque la tiene mi monitor. Concepto de sociología. Debe entenderse por sociología una ciencia que pretende entender, interpretándola, la acción social, para de esa manera explicarla causalmente en su desarrollo y efectos. Eso es lo que hay que escribir, ¿no? Más palabras pueden ser un problema, digamos. Menos, está bien. La siguiente, ¿qué es? Acción social. La acción social, por tanto, es una acción en donde el sentido mentado por su sujeto o sujetos está referido a la conducta de otros, orientándose por esta en su desarrollo. ¿Sí? Acción social. ¿Qué es lo que seguía? Sentido. Por sentido, entendemos el sentido mentado y subjetivo de los sujetos de la acción. ¿Sí? Es un poco tautológico, como el sentido es el sentido. Es el sentido mentado y subjetivo de los sujetos. Sí, hay algo de tautología, pero ahorita vamos a interpretarlo. De la acción. Bien, puede darse A, existente de hecho, A, alfa, en un caso históricamente dado, beta, como promedio y de un modo aproximado en una determinada masa de casos. Bien, B como construido en un tipo ideal con actores de este tamaño. Esos son los subtipos del sentido, ¿no? ¿Qué fue lo siguiente? ¿Cómo? Comprensión. En la página 8 de esta versión puede entenderse por comprensión la comprensión actual del sentido mentado de una acción. Eso es 1. 2. La comprensión explicativa. La comprensión explicativa. Y comprendemos, pues, ahí está en ese mismo párrafo, fundamentalmente, comprendemos, explicar significa de esta manera para la ciencia que se ocupa del sentido de la acción, algo así como captación de la conexión de sentido que se incluye en una acción, ya comprendida de modo actual a tenor de su sentido subjetivamente mentado. Eso es explicar. Pues habría que diferenciar comprensión de explicación, ¿no? Comprensión equivale en todos los casos a, esto es lo clave, comprensión equivale en todos los casos a captación interpretativa del sentido o conexión del sentido. A, mentado realmente en la acción particular. B, mentado en promedio y de modo aproximativo. C, construido científicamente. Eso es comprender, explicar, ¿no? Más adelante te daré una explicación de la explicación con referencia a la historia. Y dice que se diferencia un poco con lo que vimos al principio del curso, la explicación causal. Bueno, ahí puede tener un poquito de margen de maniobra, pero Bader es muy preciso en esas definiciones. Yo no, digamos, y los tipos de acción. ¿Y dónde están los tipos de acción? Bueno, aquí está. Aquí está. 1. La acción social. Bueno, conceptos de la acción social. La acción social, como toda acción, puede ser 1. Relacionada con arreglo a fines. ¿Qué es eso?
determinada por expectativas en el comportamiento tanto de objetos del mundo exterior como de otros hombres, y utilizando esas expectativas como condiciones o medios para el logro de fines propios racionalmente sopesados y perseguidos. ¿Sí? 2. Racional con arreglo a valores. Determinada por la creencia consciente en el valor ético, estético, religioso o de cualquier otra forma, como se lo interprete, propia y absoluta de una determinada conducta, sin relación alguna con el resultado, o sea, puramente el mérito de ese valor. ¿Listo? Eso era lo que hay que escribir. Es decir, si ustedes pueden mejorar las definiciones de Weber, yo no tengo ningún problema. Yo no me atrevería, pero fundamentalmente no les estaba preguntando qué pensaban ustedes de las definiciones de Weber, o cómo interpretaban las definiciones de Weber, o qué opinión tenían sobre las definiciones de Weber. Les estaba preguntando por las definiciones de Weber. De hecho, seguramente en sociología muchas veces les van a preguntar esas definiciones. Lo mejor que podríamos hacer es memorizarlas, especialmente si van a tomar clase con el profesor Jorge Enrique González, que se las va a preguntar frecuentemente, ¿no? ¿Qué es sociología? ¿Qué es comprensión? ¿Qué es sentido? Pues porque digamos, toda la rama de la hermenéutica parte de estos conceptos. ¿Listo? ¿No? Bueno, profesor. ¿Sí? Pues digamos que como lo que teníamos a nuestra disposición no eran los libros sino los apuntes. Cuando uno toma los apuntes no suele copiar exactamente lo que está en el libro, entonces tal vez, pues en mi caso por ejemplo las definiciones que puse ahí, a pesar de que ya tienen en cierta medida lo que está en los libros, no son exactamente lo que decían los libros, que pues todavía no me los he memorizado ni sabía que tenía que hacerlo. ¿No? Si uno parafrasea. A ver, ¿qué les digo? Yo no sé cómo toma apuntes cada uno. Eso sí, no sé. Ustedes tendrán sus técnicas, pero fundamentalmente uno toma apuntes para recordar, por ejemplo, o para, digamos, retomar lo que considera importante. No voy a ser tan estricto para ver que copiaron exactamente lo que dijo Weber, pero debe parecerse bastante, ¿no? Espero, digamos, que se parezca bastante, que aparezcan ciertas palabras que son claves, por lo menos en esa definición. Yo entiendo que ustedes pudieron haber resumido esas definiciones. Sin embargo, es que el problema es que esas definiciones ya en sí mismas son bastante sintéticas, están bastante comprimidas. O sea, Weber se la pasó toda la vida tratando de comprimirlas, justamente. Es un poco paradójico. En la vida de Weber siempre hubo esa obsesión por la definición más exacta de determinados conceptos. Y estas definiciones, que fueron casi su último eslabón, son, digamos, definiciones muy exactas. Y curiosamente, digamos, hay muchas definiciones en ese capítulo. Muchas. Yo solo les pregunté por las, digamos, incluso las más usadas y las que uno considera más, que han impactado más la sociología del siglo XX. Bueno, por otro lado, todos ustedes sabían que hoy había ese quiz, ¿no? Estaban avisados sobre el quiz, entonces había que venir preparado para el quiz. Bueno, vamos a explicar un poquito todas esas cosas que son muy importantes para la sociología del siglo XX. Yo sé que es denso, es denso. Quisiera que no fuera tan denso, pero no tenemos otra opción. Ahora, la memoria es algo que está completamente desprestigiado, pero la memoria es importante.
y cultivar la memoria es importante y aprender ciertos conceptos es importante. Intentar, digamos, aprenderlos. Bueno, Weber ofrece una definición de sociología. Él no lo dice ahí, pero esta definición de sociología no es la definición de sociología. De hecho, él sí lo dice. Aclara algo importante entre paréntesis. Dice: debe entenderse por sociología en el sentido aquí aceptado de esta palabra empleada con tan diversos significados. Es decir, hay muchas definiciones de sociología. Él va a proponer una. Fundamentalmente él no va a definir la sociología, sino va a definir la sociología comprensiva, su sociología. Fundamentalmente para distinguirla de otra sociología que están haciendo por allá unos señores franceses y que a él no le gusta mucho. La sociología positivista, la sociología de Durkheim. Y entonces, para distinguirla de la sociología de Durkheim, entonces él habla de otras cosas. Dice, es una ciencia que pretende entender, digamos, es de alguna manera un sinónimo de comprender, que pretende entender interpretándola. Y esa palabra es muy importante. Es decir, es una ciencia que interpreta. Es una ciencia hermenéutica. No es una ciencia precisa, no es una ciencia exacta, porque ninguna ciencia que interpreta es exacta. En una ciencia que interpreta siempre hay margen para el error, porque siempre es posible hacer otras interpretaciones del mismo hecho y del mismo fenómeno. De hecho, en buena medida ahí está la fenomenología de Weber. La fenomenología de Weber es que depende desde donde usted mire, puede entender una cosa diferente. De eso nos vamos a ocupar, digamos, pero fundamentalmente Weber dice, la sociología comprende o la sociología entiende, pero para entender siempre interpreta. ¿Y qué interpreta? ¿Interpreta la sociedad? No, de la sociedad que se ocupen los franceses. Los franceses se ocupan de los hechos sociales, de las cosas, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes de Durkheim? Eso es la sociedad, el hecho social, las cosas, ¿no? Pensar que la sociedad es algo contundente, es algo coercitivo, es algo que se nos impone, pero Weber dice, no, a mí no me interesa la sociedad. ¿Qué le interesa a Weber? La acción social. Es decir, que la sociología comprensiva no es una ciencia que se ocupe de la sociedad, sino es una ciencia que se ocupa de la acción social. Digamos, para Weber, hoy en día se reconocen los dos elementos, pero para Weber hay un hecho fundamental. La sociedad es un producto de la acción social. La sociedad como todo, como la comunidad, como las instituciones, como los valores, como las normas, como las costumbres, como los usos, como todo lo que existe en la sociedad es un producto de la acción de sujetos como nosotros. Así, por más que Durkheim insista en que la sociedad es independiente de los individuos, que existe antes que nosotros y va a seguir existiendo cuando nosotros muramos, Weber dice, no, si todos nos morimos no va a haber sociedad, porque la sociedad es un producto de acción de sujetos, que construimos relaciones, que construimos costumbres, que construimos valores, que construimos normas. Entonces, de lo que yo me voy a ocupar es de la acción de los sujetos. Nuevamente, es un gran esfuerzo por conectar dos cosas que andan desconectadas generalmente en el día de hoy, pero para Weber nunca estuvieron desconectadas. Es decir, los sujetos
y la sociedad. No son dos cosas diferentes. No hay que, digamos, pensar una sociedad sin sujetos. No es posible pensar una sociedad sin sujetos. Pero sobre todo, no es posible pensar una sociedad sin la acción de los sujetos que construyen esa sociedad día a día a través de su acción. Pongamos un ejemplo obvio. Vamos a lo obvio. Para tratar de entender a Weber, porque es que Weber es obvio. Digamos, después de que uno dice, pues obvio, uno dice, obvio. Es así, ¿no? Pero a algunos no les parecía tan obvio. Para que sea posible esta clase, para que esta clase sea posible, ¿qué fue necesario? Que cada uno de ustedes se levantara esta mañana, tomara la decisión de venir a clase e implementara las acciones necesarias para llegar a este salón. Si ustedes no hubiesen implementado, si cada uno de ustedes no hubiese implementado esas acciones, esta clase no sería posible. Es decir, ustedes fueron traídos a esta clase por una corriente de sentido, no por una corriente de aire, por ejemplo. No fue un huracán el que los sacó de la cama y los transportó por los aires hasta aterrizarlos en este salón. Creo, ¿no? Fue una decisión consciente de que ustedes tomaron, y esa decisión fue una multitud de decisiones y de acciones. Ustedes tomaron la decisión de, bueno, de despertarse. La tomaron cuando cronometraron su despertador, ¿cierto? Para que los despertara. Una decisión más difícil de despertarse fue levantarse, ¿no? Pero lo lograron esta mañana, lograron levantarse. Y de ahí tuvieron que tomar una gran cantidad de decisiones que guiaron sus acciones. Todas esas decisiones son, para Weber, decisiones con sentido. ¿Por qué? Porque ustedes tenían una meta esta mañana, aunque no la hayan escrito en un lugar. ¿Cuál era esa meta? Llegar a clase, y en la medida de lo posible llegar antes de las 7:30. Esta clase, digamos que obviamente es un evento social, no es posible sin las decisiones de ustedes. De hecho, en este momento, aunque ustedes crean que no están tomando decisiones, la están tomando. ¿Cuál es? Están tomando la decisión de quedarse aquí en clase. Podrían irse en cualquier momento. De hecho, algunos ya se fueron. Podrían irse. Pero no, ustedes toman la decisión de quedarse. Para Weber, la sociedad es un producto de acciones. Todo el tiempo estamos actuando. Esa distinción tan tajante entre lo colectivo y lo individual, que no permite que Weber alcance una visión panorámica sobre las posibilidades de una colectividad o un grupo social para tener una acción social, puede entenderse como la influencia evidente de la escuela histórica alemana, en el sentido de la separación exacta que vimos hace un par de meses ya de ciencias mnemotécnicas y geográficas. Sí, bueno, por un lado, sí, no. Es decir, ahorita vamos a entrar en esa pregunta que tú planteas. Pero Weber sí cree que la acción puede ser colectiva. Weber sí cree que la acción y que podemos tomar decisiones colectivas. Eso también lo vamos a ver si alcanzamos. Pero siempre y cuando, digamos, entendamos que para Weber hay dos tipos de conductas humanas. Una, justamente, las acciones. En las acciones hay algo, digamos, voluntario. Hay lo que justamente llamaríamos una acción voluntarista, una disposición de la voluntad. Nuevamente volvamos al ejemplo. Nadie los obligó a levantarse esta mañana. No sé, de pronto sus papás, no sé si les levantarían, si su mamá o su papá llegó con una correa a la cama y los amenazó de que si no se levantaban les daba un correazo. Pero en la mayoría de los casos esa decisión de levantarse no fue una decisión coercitiva, digamos, en el sentido del uso de la fuerza. Fue una decisión voluntaria. Y en ese sentido, Weber distingue la acción de algo que se definió muy bien a lo largo del siglo XX, de la conducta.
de la conducta como lo puramente reactivo, que puede ocurrir, por ejemplo, muchas veces en masa. La conducta la estudian los psicólogos. Y la conducta da pie a toda una rama de la psicología que se llama la psicología conductual o la psicología conductista. Y Weber le dijo, bueno, dejémosle eso a los psicólogos, lo de la conducta. Cuando los psicólogos hacen experimentos con ratones, que si les estimulo tal cosa, ¿qué hacen? Que si les quito, si los deprivo de tal cosa, ¿qué pasa? Con palomas, bueno, con todo tipo de animales, ¿qué es lo que están tratando de explorar? La conducta. En la conducta no hay sentido. Es fundamentalmente lo que está tratando de explicar Weber. Los ratones no se proponen metas, no tienen proyectos. Bueno, tal y... yo no estoy tan seguro de eso, pero vamos a entenderlo así. Desde el significado humano, los ratones y las palomas y los conejos, digamos, reaccionan a una cantidad de estímulos. Reaccionan como organismos a una cantidad de estímulos. Ahí estamos hablando de conducta. Los seres humanos también tenemos conducta y también reaccionamos a estímulos. Eso, digamos, hay que decirlo porque a veces tratamos nosotros de negar todo lo que hacen los psicólogos. No, los seres humanos tenemos conductas, obviamente. Pero Weber dice, los sociólogos no nos ocupamos de la conducta, nos ocupamos de la acción. Y para que haya acción debe haber sentido. Es lo que vamos a ver más adelante. Esa acción puede ser concertada y puede ser colectiva. Pero la conducta también puede ser, digamos, una reacción colectiva. Muchas veces la gente reacciona a unos determinados estímulos de una manera completamente irracional. Ocurre con demasiada frecuencia. Digamos, si ustedes están en la estación de Transmilenio y por alguna razón todo el mundo empieza a correr en una dirección, ustedes van a correr en esa dirección. ¿Por qué? Porque somos animales sociales y reaccionamos a ciertas conductas y ciertos estímulos. Hagan un experimento. Les voy a proponer un experimento. Si quieren, háganlo hoy mismo. Reúnense 3 de ustedes y salgan a una calle y empiecen a mirar al cielo. Después de un rato van a ver 20 personas mirando al cielo. Háganlo, a ver si yo les estoy diciendo mentiras. Sobre el semáforo. ¿Cómo es la del semáforo? El semáforo que la gente, digamos... No mira el semáforo, sino que... No, digamos que está en verde, pero el carro viene muy lejos, entonces alguien se pasa y inmediatamente... Otros se lanzan. Sí, no, pero digamos, hagan lo siguiente. Está el semáforo en rojo, obviamente háganlo sin carros. Pasa la calle y lo verá que la gente no mira el semáforo, sino que mira a los otros. Y pasa la calle con los otros. Bueno, ahí estamos hablando más de conducta. Ahorita vamos a tratar de explicar eso. Como la conducta reactiva, como, digamos, cierto tipo de prácticas que son fundamentalmente la reacción a determinados estímulos. Obviamente, si yo los pincho a ustedes con un alfiler, ustedes gritan. Esa no es una acción, eso es una conducta, ¿no? Reaccionan, su organismo reacciona a determinados estímulos. ¿Sí? Iba a preguntar en qué momento se produce ese vínculo entre la sociología comprensiva y la antropología con los enfoques más interpretativos. Porque precisamente, o sea, pareciera que uno cuando ve aquí los programas y la manera como llega a ese enfoque empírico de la etnografía interpretativa, uno lo ve como, o sea, hay referencias a Weber y a la sociología comprensiva, pero uno lo ve como si hubiera tenido que
No, yo creo que es todo lo contrario, es que, digamos, los grandes antropólogos del siglo XX, como Levi-Strauss, como Malinowski, todos ellos fueron grandes lectores de Weber. Es decir, yo creo que fue justamente la antropología del siglo XX la que nutrió sus conceptos de la sociología comprensiva. Eso a los antropólogos se les olvida, eso no se lo van a decir ustedes los antropólogos. Pero ahí hay una corriente muy fuerte que, digamos, tuvo que beber de toda esta corriente alemana, que pensaba justamente la ciencia no como una ciencia explicativa, sino como una ciencia interpretativa, las ciencias humanas como ciencias interpretativas, ¿no? Pero obviamente, como en el siglo XX hubo un gran desarrollo de la sociología positivista también, probablemente muchos de estos desarrollos de la sociología comprensiva y de la interpretación, además son muy útiles para los antropólogos, quienes justamente se proponen comprender otras culturas y no necesariamente su propia cultura. Y para hacer eso, justamente, todas las herramientas de la sociología comprensiva son muy útiles. Sí, de hecho, Clifford Geertz en la interpretación de las culturas aclara que el enfoque es weberiano, digamos, en la antropología simbólica. Digamos, mi pregunta es, no sé si, puede ser claro que la sociología fue la que comenzó este enfoque interpretativo, pero yo veo mucha más conexión con los fundamentos del historicismo alemán, como de toda la filosofía alemana. Se podría decir que Weber toma parte y profundiza en los contenidos filosóficos. Sí, sí. Ahí en la lectura que les di en la nueva versión están todas las fuentes de Weber, Ricoeur, Sombart, una cantidad de pensadores. Esto, digamos, no se lo inventó Weber solo, digamos, es todo un proceso que se extiende por lo menos a Kant, ¿no? Y a todo, digamos, el desarrollo del historicismo alemán. Pero bueno, vamos, porque tengo que decir muchas cosas y ya se me está gastando el tiempo. Precisamente quería decir eso, tal vez sea un poco problemático, pero me gustaría proponer, a ver si es posible llegar al consenso, de que anotemos las preguntas y más bien las hacemos como al final. Ah, ok, sí, porque si no, me parece, bueno, déjenme exponer algunas cosas, porque si no, no salimos de la primera definición, sociología, ¿no? Bueno, entonces ya dijimos que es una ciencia que pretende entender interpretándola, no la sociedad, sino la acción social, para de esta manera explicarla causalmente. Es decir, a Weber sí le interesa eso de la explicación, y la explicación es una relación causa-efecto. Es una relación causa-efecto. El problema es que Weber dice, mire, para poder explicar, primero hay que comprender, es decir, entender las conexiones de sentido. Escuchen eso bien. Antes de poder explicar la relación causa-efecto en el mundo social, antes de poder decir que A causa B, hay que entender, digamos, que A y B y probablemente C están conectadas por el sentido. Ahorita vamos a explicar un poco el sentido, por proyectos, por significados, por metas, por intenciones, por motivos. Hay conexiones de sentido. Y si nosotros no entendemos esas conexiones de sentido, no vamos a entender las relaciones causales. Es decir, no vamos a poder definir que evidentemente B fue causado por A. ¿Sí me explico? Antes de explicar, para Weber hay que comprender. Y el problema es que para comprender, no se puede comprender sin, ¿cuál es la palabra? Claro, ahí. Sin interpretar. Es decir, es una ciencia hermenéutica que busca explicar, ¿sí? Esa es su gran meta, establecer relaciones causales, si es posible, pero antes de explicar debe comprender, digamos, y lo que busca explicar justamente es la acción social, cómo las acciones sociales están, digamos, enlazadas por sentido. En ese sentido, ofrece una perspectiva, como ya les dije, muy diferente a la de Durkheim. Durkheim no se ocupa de la acción social. Durkheim no se ocupa de la interpretación ni de la comprensión.
Durkheim se ocupa de los hechos sociales y de tratar los hechos sociales como cosas, ¿no? Y bueno, eso es polémico. Entonces, si la sociología se ocupa de la acción social, pues hay que saber qué es eso de la acción social. Y entonces, la acción social es una conducta humana. Como les digo, toda conducta es toda acción es una conducta. Toda acción es una conducta, pero no toda conducta es una acción. ¿Cuál es la diferencia? Ya te doy la palabra. Es que se me olvidan las ideas y ahí quedamos. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? En la acción hay sentido. En la acción hay sentido. Es decir, el que actúa se proyecta hacia el futuro. El que actúa está pensando siempre en algo que está en el futuro. Ustedes esta mañana, cuando se levantaron y tomaron la decisión de levantarse, cuando se despertaron y tomaron la decisión de levantarse, estaban pensando en llegar a clase. Y llegar a clase estaba en el futuro. Y orientaron sus acciones con una meta futura. Siempre estamos proyectando nuestras acciones hacia el futuro. En la medida en que proyectamos nuestras acciones hacia el futuro y establecemos pasos para alcanzar una determinada meta, estamos actuando en una corriente de sentido. La conducta no tiene sentido, es decir, son comportamientos humanos puramente reactivos. Puramente reactivos. Es una respuesta a estímulos. Así, tal como lo que dicen los psicólogos. Esa acción puede ser un hacer externo o interno, ¿no? Allí puede haber todo un elemento de la subjetividad. Un hacer externo, nos volcamos hacia el mundo, pero puede ser interno, ya sea un omitir o un permitir. Es decir, esta mañana, cuando ustedes se despertaron, si ustedes hubiesen decidido no levantarse, porque también hubiesen podido decidir no levantarse y quedarse durmiendo en la cama, ese quedarme en la cama durmiendo, ese omitir, también puede ser una acción, puede ser una acción. Una acción. Quedarme en la cama es una acción, no es una acción social, como lo vamos a ver, es una acción. Ya sea un actuar, un omitir o un comitir. Eso lo sabe cualquiera que haya estudiado la doctrina católica, ¿no? Que uno puede pecar por acción o por omisión, ¿no? Sí, escucharon eso cuando les dieron el catecismo para la primera comunión, ¿no? Por acción o por omisión. Es decir, no actuar también implica tomar decisiones. Siempre que los sujetos de la acción enlacen a ella un sentido porque para ver el sentido siempre es un sentido subjetivo. Es decir, la vida social es posible por la decisión de sujetos. Entonces me pueden interrumpir. No, dijimos que así no. Bueno, y entonces tenemos otra cosa diferente a la acción, todavía más precisa. Es la acción social. Porque, nuevamente, la sociología comprensiva no se ocupa de la acción. No. La sociología comprensiva se ocupa de la acción social. Acción donde el sentido aumentado, ¿y esto qué es? ¿Qué es el sentido aumentado? ¿A alguien se le ocurrió mirar en Wikipedia sentido aumentado, en una enciclopedia, sentido aumentado? Ni idea. ¿Alguna vez les has mentado la madre? ¿No? ¿Le mentó la madre? ¿Cómo? Exacto, es el sentido que el actor le atribuye a su acción. Es decir, pilas con esto, pilas, porque si ustedes entienden esto, este curso
no tiene sentido. Miren, el sentido mentado es el sentido que el actor le atribuye a su acción. Entonces, esta mañana ustedes se levantaron temprano y su mamá les preguntó ¿por qué se levantan tan temprano? Y ustedes les dijeron, porque voy a clase, porque voy a clase. Eso es el sentido mentado, el sentido que usted mismo le atribuye a la acción, que el actor le atribuye a la acción, que puede ser diferente al sentido interpretado por el observador, que dice que de pronto usted se levantó temprano porque no pudo dormir. ¿Sí me explico? Muchas veces el que observa le adjudica a la acción un sentido diferente que el que actúa. El sentido que le otorga a la acción el que actúa es un sentido mentado. El sentido que le otorga el observador para tratar de comprender siempre es un sentido interpretado, interpretativo. Y allí hay un margen de error. Voy a ponerles un ejemplo antes de... Voy a ponerles un ejemplo. Yo conocí una antropóloga que fue mi profesora de métodos etnográficos, se llamaba la materia, métodos etnográficos. Una antropóloga alemana haciendo trabajo de campo aquí en Colombia. Entonces, ella nos contaba que cuando llegó aquí a Colombia y se subió a un bus, a una buseta, se dio cuenta que los colombianos, los bogotanos, teníamos unos rituales muy particulares. Sucede que cuando alguien dejaba libre un puesto, la persona que estaba más cerca se ubicaba en el puesto, pero no se sentaba. Esperaba unos segundos. Y ya nunca supo exactamente cuánto esperaba. Pero después de unos cuantos segundos, se sentaba. Y dijo, eso es un ritual de buena educación. ¿Quién sabe si uno se sienta de una, a quién ofende, qué normas, qué valores sagrados? Entonces ella le dio todo un sentido interpretado a eso. Interpretó. Y entonces, siempre que se iba a sentar, pues hacía lo que hacía todo el mundo. Esperaba, nunca sabía muy bien cuánto había que esperar. Que ya me puedo sentar. Y después del rato se sentaba. Después, alguien me explicó que no, que es que los bogotanos creíamos que si nos sentábamos de una, se nos iban a aprender enfermedades. Pero además eso es una cosa completamente ilógica, porque ni siquiera esperan a que se enfríe el puesto. Para que se enfríe, pónganse a esperar a que se enfríe el puesto. Hay que esperar como 5 minutos a que se enfríe el puesto. Y uno simplemente espera unos cuantos segundos y se sienta y el puesto sigue caliente. Y es mejor que siga caliente, creo yo. Bueno, porque así uno no pierde todas esas calorías que están ahí invertidas en calentar el puesto. Ahora, obviamente el sentido que le da el actor a ese acto es muy diferente al sentido que interpretó el observador externo. Eso ocurre todo el tiempo en la vida social. Muchas veces, Goffman es un mago en eso, muchas veces hay malentendidos. Y siempre jugamos con los malentendidos, ¿no? Un tipo es muy amable con una chica y la chica puede pensar que el tipo le está cayendo. Y no, simplemente es un tipo muy caballeroso, muy educado. Siempre puede haber allí margen para el error y el mal entendido, porque hay una diferencia entre el sentido mentado y el sentido interpretado. ¿De acuerdo? Ahora sí, ¿alguien levantó la mano? ¿Tú? No era... No. Bueno. Pero digamos, sí, tú. Sí, es que además de mencionar que el investigador puede interpretar de otra manera el sentido, Robert también menciona que muchas veces el actor no es consciente sí mismo del sentido. ¿Cómo es esa relación de conciencia y sentido? Y si la falta de conciencia sobre el sentido de la acción es por una cuestión de tradición o costumbre, o de algo, no sé, más psicológico, inconsciente, psicológico un poco. No, ahí vamos a llegar cuando hablemos de los tipos de acción. Espero que esta mañana por lo menos lleguemos a los tipos de acción. Y ahí vamos a darnos cuenta que hay unos tipos de acción más conscientes y unos menos conscientes. Y la acción tradicional se ubicaría ahí. O sea, para Weber, la acción tradicional es casi conducta.
Y probablemente la acción pasional es conducta, es conductual. Él está tratando de ir desde la acción hasta la conducta y decir qué es lo más cercano a la conducta y qué se aleja más de la conducta. Pero eso lo vamos a ver en los tipos de acción. Lo interesante es que la acción social, en la acción social, el sentido inventado por los sujetos está referido a la conducta de otros. Eso, digamos, tiene un nombre en la sociología del siglo XX. Fundamentalmente eso es interacción. Interacción. Es decir, actuamos, por ejemplo, ahorita yo estoy actuando orientado hacia otros, hacia otras personas. Y eso significa que estoy interactuando. Eso lo va a definir después mucho mejor un señor que ustedes no quieren mucho, que se llama Talcott Parsons, ¿no? Y ese señor Talcott Parsons dijo, miren, fundamentalmente hay una doble contingencia en la acción social, no en la acción. Entonces, empecemos por distinguir estas dos cosas, acción y acción social. Parsons dice, miren, una acción se puede orientar, por lo menos, dice Parsons, a 3 tipos de objetos. ¿Cuáles son esos 3 tipos de objetos? Por ejemplo, la acción se puede orientar hacia objetos físicos, puros objetos físicos. ¿Cuándo se orienta la acción hacia objetos físicos? Imaginen que usted esté en una cancha de básquetbol o de fútbol, una cancha de fútbol, y usted está entrenando solo, y usted golpea el balón con la intención de marcar un gol. Usted está orientando su acción hacia el balón, hacia el arco, hacia un objeto físico, pero allí hay acción. Es decir, ¿cuál es su meta? Meter el balón dentro del arco. Su acción está orientada, tiene sentido, pero no se está orientando hacia otros sujetos, sino se está orientando hacia objetos. Puramente es una acción orientada hacia objetos. Todo el tiempo estábamos orientando la acción hacia objetos. Por ejemplo, cuando ordenamos los objetos de la casa, no sé, digamos, los objetos físicos también son, digamos, sujeto de orientación. Parsons piensa que uno puede orientar la acción hacia objetos culturales. Los objetos culturales, digamos, son diferentes a los objetos físicos porque los objetos culturales están llenos de significado, están plenos de sentido. Usted puede orientar su acción hacia el televisor, hacia ver una novela de televisión. Y esa novela de televisión le está transmitiendo usted significado. Usted puede hacerlo solo. Usted no está interactuando. No está interactuando. Uno, digamos, ¿ha visto usted un partido de fútbol? Haga este ejercicio. Observe a alguien que está viendo un partido de fútbol en la casa, ¿no? Mi hermano, que es hincha de Millonarios y es un gran observador del fútbol, yo lo veo que si él pudiera, él movería el balón dentro de la pantalla, ¿no? Y él patearía, ¿no? A veces lo veo como que va a patear, pero obviamente no puede hacer nada. Su acción no influye a los actores que están jugando el partido. Y ese objeto sigue siendo un objeto cultural, un objeto que transmite significados, pero que no es afectado por la acción del observador. Sí, me explico, ¿no? Lo mismo, usted puede estar leyendo una novela, usted quisiera que terminara de una manera, pero usted no puede afectar cómo va a terminar, ¿no? Allí estoy orientándome hacia objetos culturales. Eso no es acción social. Solamente hay acción social cuando oriento mi acción hacia otros actores sociales. Cuando los objetos de mi orientación son otras personas, como en este caso. Yo estoy orientando mi acción hacia ustedes. Esta es una acción social. Y allí dirá Parsons, que estudia muy bien esto en una obra llamada La estructura de la acción. Yo soy tanto sujeto orientado como objeto de orientación. Yo soy tanto sujeto que me oriento como objeto de la orientación de ustedes.
Y entonces se da una cosa que es muy compleja, lo que ocurre todos los días. Se da algo que Parsons va a llamar la doble contingencia de la acción. La doble contingencia de la acción es que para que la acción social ocurra, debe haber una disposición de ambos actores. Para que yo dicte esta clase, no es suficiente que yo esté dispuesto a dictar la clase. Es necesario que ustedes estén dispuestos a escucharla. Esas dos condiciones son necesarias. Si una de las dos falla, no hay clase. Es decir, si ustedes, ahorita podrían hacerlo, salen a recreo y hacen una huelga y dicen, no vamos a volver después del recreo. Ustedes planean esa huelga, la orquesta, y yo me quedo aquí. Ya no va a haber clase. No soy tan estúpido como para hablar de los pupitres solos, ¿no? No. Necesito que por lo menos alguno llegue. Si llega alguno, ya hay acción social. Ya hay un otro. Y ya puede haber clase, ya puedo orientar mi acción hacia un objeto. Ahora, eso significa siempre que en la acción social la voluntad del otro es importante y la voluntad del otro está afectando todo el tiempo la interacción. Para que usted hable con alguien, es importante que esa otra persona esté dispuesta a escuchar. Para que usted baile con alguien, es importante que esa otra persona esté dispuesto a bailar con usted. ¿Le ha pasado que usted saca a alguien a bailar y le dice no? Ahí ya no hubo la doble contingencia de la acción, ¿no? Hay que buscar otro sujeto o, digamos, la acción fracasa. Todo esto es teoría de la interacción. Es una teoría, digamos, que va a desarrollarse, digamos, a lo largo de todo el siglo XX. Y estamos entonces hablando de acción social. Entonces la acción social tiene sentido, ese sentido debe ser meditado, y entonces deben dar unos ejemplos de sentido. Entendemos el sentido mentado y subjetivo de los hechos de la acción A. Existentes de hecho, digamos. Hay asuntos hay datos de los que nosotros partimos como un hecho. Ustedes vinieron a la clase y esta mañana ustedes orientaron su acción para llegar a la clase. Eso parece un hecho, fundamentalmente. Sin embargo, ese sentido siempre está dado en un caso históricamente dado. Es decir, está situado históricamente. Nuevamente hay otro elemento ahí que va a ser muy importante en la sociología del siglo XX. Toda acción y sobre todo toda interacción es una interacción situada. Es decir, se da en una determinada situación. Esa determinada situación tiene un lugar en la historia. Muchas veces, digamos, para entender la acción, o fundamentalmente para entender la acción, hay que entender también la situación. Eso es muy importante en la sociología comprensiva. ¿No? Eso ocurre todo el tiempo, ¿no? Porque todo el tiempo uno puede estar incurriendo en acciones que pueden ser mal interpretadas. Si usted llega un día a la casa de su novia o de su novio y encuentra a su novia, digamos, un poco agitada y tratando de vestirse ahí, y ahí estaba también su mejor amigo, y ella sale y se está vistiendo y dice, no es lo que tú estás pensando, déjame explicarte la situación, ¿no? Hay que explicar la situación para poder comprender qué es lo que está pasando, ¿no? Y en muchas ocasiones ustedes llegan aquí tarde
Y me dicen, profe, no es lo que usted está pensando. Déjeme explicarle la situación. Es que en la autopista norte hubo un estrellón entre dos Transmilenios y ustedes tratan todo el tiempo de explicarme la situación para que yo no malinterprete. Bueno, la acción siempre está, digamos, en un contexto. La acción siempre se da en una situación. Hay cosas que pueden ser bastante absurdas. Yo recuerdo un caso un poco, digamos, bueno, simplemente para ilustrarles a ustedes. Recién yo llegué a Francia, estaban en invierno, ya estaban en invierno. Y sucede que yo empecé a ver que en las ventanas, de las casas, no en todas, en las ventanas de las casas, hay una cosita ahí por fuera de la ventana, no sé cómo se llama eso, como una especie de pequeña plataforma, ¿no? Fuera de la ventana, y ahí aparecía cajas de jugo, queso, carne a veces. Y dices, franceses son raros. Dejan la comida en la ventana y no sé qué. Se acercaba la Navidad y algún ritual navideño. Pues no era ningún ritual navideño. Es que en invierno la temperatura fuera de la casa está bajo cero. Y digamos, los que no tienen nevera usan esa cosita como la nevera. Y ahí ponen todas las cosas para que se mantengan a una temperatura refrigerada, ¿no? Yo necesité que alguien me explicara eso, que me explicara cierta situación, cierta intencionalidad para poder comprender, ¿no? Bueno, la historia está dada de una cantidad de acontecimientos que hay que ubicarlos históricamente, hay que situarlos. Si no están situados, se vuelven incomprensibles. Como promedio y de un modo aproximado en una determinada masa de casos. A veces intuimos el sentido como un promedio. No es exacto, pero lo podemos intuir. Por ejemplo, en la mañana, digamos, si usted ve en la mañana una cantidad de personas que están yendo hacia el Transmilenio, usted puede intuir o pensar que la mayoría de ellos va al trabajo. No todos van al trabajo, seguramente. Pero como promedio es muy aproximado pensar que todas las personas que en las horas pico, en la mañana, están usando el Transmilenio es porque van al trabajo. Y las que lo usan en la tarde es porque están volviendo a la casa. Ni todos los que salen en la mañana van hacia el trabajo o hacia el estudio, ni todos los que vuelven en la tarde van hacia la casa. Allí, digamos, el sentido se puede asumir como un promedio. Y finalmente el sentido se puede construir como un tipo. El sentido como un tipo. Pero nuevamente, ver un tipo ideal, ¿no? Ya hemos hablado de los tipos ideales, no me voy a detener. El modo alguno se trata de un sentido objetivamente justo o de un sentido verdadero, metafísicamente fundado. Es decir, no hay ninguna connotación de valor. Escuchen esto es algo que les he dicho todo el tiempo, pero hay que volver a decir. Para ver, la sociología comprende. La sociología intenta comprender. Es una cantidad de herramientas para comprender. ¿Para comprender qué? Para comprender cómo son las cosas y cómo actúan las personas. Eso es muy diferente a tratar de decir cómo deberían actuar las personas y cómo deberían ser las cosas. La sociología no es una ciencia que pretende decir o plantear el deber ser. De eso no se ocupa la sociología, del deber ser, de cómo debería ser. Tampoco es una ciencia que se ocupe de juzgar ética o moralmente las cosas.
para ver y decir qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿no? Simplemente trata de comprender para explicar. Regálame 10 minuticos y profundizamos un poquito en eso del sentido. Yo tengo aquí una presentación exclusivamente del sentido. ¿Qué es el sentido para ver? Repasemos, ya hemos dicho alguna de estas cosas. Ver establece una distinción entre conducta y acción. La conducta es meramente reactiva y puede tener origen inconsciente, ¿no? La acción exige la atribución consciente de un sentido subjetivo a la conducta. Toda acción es conducta, pero no toda conducta es acción. ¿Ya? La acción es un tipo de conducta que anticipa el futuro. Ya todo eso está dicho. Una acción tiene siempre la naturaleza de un proyecto. La vida social para Weber siempre es un proyecto. Todo el tiempo estamos orientados hacia diversos proyectos. Proyectos de corto plazo, proyectos de largo plazo. Por ejemplo, ustedes tienen el proyecto de pasar este curso y ese proyecto hace parte de un proyecto más grande que es el proyecto de graduarse de esta carrera, ¿no? Que probablemente hace parte de un proyecto más grande que es el proyecto de ser profesionales y conseguir trabajo, ¿no? Y siempre estamos volcándonos hacia el futuro. La acción es un proyecto aún no concretado, pero está concretándose. Y esa es la vida social. Es decir, la vida social es que, digamos, todo el tiempo estamos involucrados en un proyecto y estamos actuando, porque el futuro, porque el presente no es estático. Es decir, el presente es lo más efímero que tenemos y en ese sentido todo el tiempo estamos, digamos, ocupados en algún proyecto. Una acción es un proyecto en curso. Voy a salir a conversar con mi amigo X. Eso es un proyecto. Salir a conversar con mi amigo. Voy a comprar el libro para leerlo. Estoy haciendo una dieta para adelgazar. Ustedes allí se dan cuenta siempre esa proyección de sentido. Distinción entre motivos para y motivos por. Si yo digo este hombre cometió un crimen por dinero, esto quiere decir el crimen es el medio para alcanzar el dinero, este es un motivo para, ¿no? Nuevamente, allí estoy pensando en el futuro. Estoy hablando del sentido, de la proyección del sentido. Allí es fundamentalmente importante, digamos, el para de la acción. Si yo digo este hombre se transformó en asesino por haberse metido con esa gente, allí ya no estoy pensando en el futuro, tanto como en el pasado. Y estoy buscando relaciones más de causa-efecto. Él se volvió así porque se metió con esa gente. El producto de lo que es ahora obviamente es consecuencia de sus acciones pasadas. Estoy tratando de explicar lo que aconteció en función de las vivencias pasadas del actor. Este es un motivo porque. Generalmente cuando explicamos, cuando buscamos relaciones causa-efecto, nos preguntamos por el por qué. Generalmente cuando comprendemos, cuando buscamos conexiones de sentido, nos preocupamos por el para, por el proyecto. Para ver, el sentido subjetivo del actor es un motivo para. ¿Sí? No tiene nada que ver con los paras aquí y no un motivo por. El significado subjetivo es el que tiene que ver con el futuro, con la finalidad, no con el pasado. Lo que aparece al actor como sentido subjetivo es su relación con el proyecto, su relación con la orientación que le da a su acción o su relación con la dirección que le imprime a su acción. De modo que, intentando una simplificación de los argumentos, podemos afirmar que el sentido es el equivalente de la finalidad. Si una acción no tiene finalidad,
no tiene sentido. Esto es importante porque vamos a ver justamente que hay una acción racional con arreglo a fines. Está orientada fundamentalmente por los fines. La captación o comprensión de la conexión de sentido de la acción es cabalmente el objeto de la sociología weberiana. La captación o comprensión de la conexión de sentido de la acción es cabalmente el objeto de la sociología. Entonces, distinción entre comprender y explicar. Se trata de dos operaciones o procesos distintos, pero complementarios. Cuando explico, estoy buscando causas o variables dependientes. Ya también está dicho. Y busco una relación necesaria entre la causa y el efecto. Una relación necesaria entre la causa y el efecto. Recuerden eso. Recuerden, digamos, que para Weber, cuando él analiza la historia, siempre está tratando de decir cuáles son los elementos, digamos, que están en el pasado, seleccionando esos elementos que dice fueron necesarios para esta determinada conducta, esta determinada acción, esta determinada decisión, este determinado evento, etc. Cuando intento comprender, estoy tratando de interpretar las acciones o procesos de la gente que son contingentes, no necesarios, pero están regulados por normas y por lo general están congelados en hábitos. A ver, detengámonos ahí un poco. Tengamos un poco ahí. Si bien en el sentido hay una proyección hacia el futuro, nos orientamos hacia metas y tomamos decisiones y actuamos voluntariamente, ocurre algo. Ocurre que la vida humana, fundamentalmente la vida humana y el ser humano, es rutina. Es cosa que hacemos todos los días. Y digamos que muchas veces las hacemos tan rutinariamente que seguimos caminos un poco inconscientes o semiconscientes. Probablemente usted se levante todos los días a la misma hora, ¿no? Uno se pregunta ¿por qué? ¿Por qué? ¿Sí? Si se levanta usted todos los días a las 5 de la mañana, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Para qué? Uno se preguntaría, ¿se necesita levantarse tan temprano? ¿Para qué? O simplemente eso ya está congelado en sus hábitos. Simplemente usted se despierta y se levanta y lo hace guiado justamente por un sistema de hábitos que tiene completamente interiorizado. Curiosamente, muchas veces el sujeto no es consciente de cuántas de sus acciones son decisiones y cuántas de sus acciones son simplemente rutinas. ¿Sí me explico? Ni siquiera ustedes mismos a veces logran entender la distinción entre cuántas de sus acciones son decisiones, son acciones voluntarias, y cuántas son rutinas. Obviamente todo eso está sujeto a normas, a costumbres, a tradiciones, y están congelados en eso que Weber llamó hábitos. A ver, esto que es a lo que quiero llegar. Comprender como correlato de sentido. Por ejemplo, si yo estoy hablando con alguien y no entiendo, le puedo preguntar. Yo observo una acción, malinterpreto esa acción o interpreto esa acción, no necesariamente la malinterpreto, pero para precisarla puedo preguntarle al actor que me aclare de qué se trata. Sin embargo, cuando por ejemplo estamos, digamos, en una acción que es conversar con alguien, lo mismo cuando está actuando, pero muchas veces ya no tenemos al actor para preguntarle. Ese es el gran problema. Ya no tenemos a Weber para decirle qué quiso decir con eso.
Entonces todo el tiempo nos regimos por interpretar, por tratar de comprender. Ahora, hay toda una ciencia de la interpretación. La ciencia de la interpretación es la hermenéutica. Y fundamentalmente la hermenéutica nos ofrece herramientas para que podamos acercarnos de la manera más precisa a lo que el autor quiso decir o a lo que el actor quiso expresar. Aunque Weber usa como sinónimos significado y sentido, es necesario distinguir entre ambos, ¿no? Establecer el sentido, dotar de sentido, dar de sentido, es la acción y el proceso de significar, de producir sentido. Todo el tiempo estamos produciendo sentido. Cuando hablamos producimos sentido. Por ejemplo, yo estoy tratando de producir un discurso. Estoy tratando de transmitir un mensaje. Cuando yo construyo este discurso y trato de transmitir este mensaje, estoy tratando de producir sentido, en este caso significado. Pero también está el intento de interpretar el sentido, que es de lo que ustedes se estarían ocupando ahorita. Escuchen esto, que todos sabemos. Es muy probable que ustedes no estén captando el mensaje que yo quiero transmitirles, porque ustedes ya lo están interpretando. Está pasando por todo un filtro de categorías subjetivas, de formas de comprensión. Entonces, no es el mismo mensaje que yo quiero transmitirles que el mensaje que ustedes están recibiendo. Y, digamos, obviamente están tratando de captar, de agarrar el sentido. Eso significa, digamos, muchas cosas importantes. Una de ellas es que es muy probable que ustedes solo capten una porción de los significados que yo quiero transmitir. ¿Cuál es esa porción? Puede ser una muy pequeña porción. El profesor Jorge Enrique González siempre se queja conmigo. Me dice, cada vez que les pregunto las categorías fundamentales de la sociología, ya no se acuerdan. Y él me echa la culpa a mí. Ya no se acuerdan. Cuando les pregunto qué es la sociología, no se acuerdan. Y cuando les pregunto qué es la acción social, no se acuerdan. Y cuando les pregunto qué es el sentido, no se acuerdan. Y lo peor de todo es que él piensa que yo tengo la culpa, ¿no? Bueno, es posible que yo tenga parte de la culpa, pero creo que ustedes son cómplices, ¿no? En todo caso, yo trato de transmitir el significado. Weber nos expone su significado, pero ¿cuánto de lo que ustedes leyeron de Weber se acordaban esta mañana? ¿No? Captamos muy poco. Y lo peor de todo es que a veces recordamos, pero recordamos de manera equivocada. Es decir, que lo que recordamos lo recordamos mal. Esos son todos los problemas de la interpretación. En el lenguaje oral, quien da el sentido, el hablante. En el lenguaje oral, quien da el sentido, el hablante. ¿Quién comprende el sentido? El escuchante, el interlocutor. Si no comprendo, puedo preguntar. Lo mismo ocurre con la acción. Si no comprendo su sentido, puedo preguntar al actor por el sentido mental. En el lenguaje escrito, el escritor, quien comprende el lector, pero por modo general, el escritor no puede explicar o ampliar el significado. El hablante puede producir sentido y el escuchante comprenderlo bajo una condición insustituible, que hablante y escuchante compartan el mismo código lingüístico. Ocurre algo con mucha frecuencia. Digamos, el lenguaje y la acción se presta para muchos equívocos. Yo puedo, por ejemplo, decirles a ustedes, esto es una casa, ¿no? Y ponernos de acuerdo sobre eso. Esto es una casa. Pero, digamos, si yo fuera un profesor de matemáticas, les diría que no, que eso no es una casa, que eso son dos figuras geométricas.
un triángulo y un cuadrado, ¿no? Y si yo fuera tal vez un físico, les diría que eso no es un triángulo ni un cuadrado, sino es una sucesión infinita de puntos, ¿no? Y todo esto es una sucesión infinita de puntos. Pero es posible, digamos, que para alguien más esto no sea ni una casa, ni un triángulo, ni un cuadrado, ni una sucesión infinita de puntos, sino, por ejemplo, un símbolo sagrado. Nuevamente, el problema ahí es que nos pongamos de acuerdo, tanto quien expresa el sentido como quienes captan el sentido, acerca del significado. Hay muchas maneras de expresar y, digamos, el mundo social está cargado todo el tiempo de acciones a quienes el actor les atribuye un sentido y el intérprete otro. Por eso, generalmente, en el mundo, digamos, del lenguaje hay que buscar un traductor. Algo semejante podemos decir del escritor y el lector, si no comparten el mismo código web. ¿Qué es lo que hace el sociólogo? El sociólogo, en buena medida, es un intérprete. Así como el que interpreta de un idioma a otro, el sociólogo es un intérprete. Pero no es un intérprete de un idioma a otro idioma, sino de una cultura a otra cultura, por ejemplo. Al cierro con esto, que es el punto al que quiero llegar para que podamos concretar qué es la sociología comprensiva. En general, cuando nos acercamos a otro grupo, a otra cultura, a otra colectividad, vamos a ver muchas cosas en esa cultura que nos van a parecer absurdas, ridículas. Hay una película muy bonita que se llama así, Ridículo, una película francesa. Yo tal vez les comenté eso en alguna ocasión. En esa película hay una escena que me parece maravillosa. Y llevan un gran cacique indígena al rey de Francia, Luis XIV probablemente. Y el rey está vestido con todo su atuendo de rey, con su corona, con sus vestidos lujosos. Y llega el cacique indígena con sus plumas, con su taparrabo, con todos sus tatuajes en el cuerpo. Entra al palacio, entra al pasillo frente al rey, y el rey lo ve, y al verlo vestido, dice: ahora, hombre tan ridículo. Lo curioso es que el indígena, al ver al rey, está pensando lo mismo acerca de la manera en cómo el rey está vestido. ¡Qué atuendo más ridículo! Bueno, eso es algo que nos ocurre todo el tiempo en el mundo social. Usted va a un grupo, por ejemplo, o una cultura, y le va a parecer que muchas de las cosas que ellos hacen son absurdas, son ridículas. Por ejemplo, los franceses nunca se bañan por la mañana. Cuando se bañan, si se bañan por la noche. Y a nosotros nos parece que es una cosa un poco absurda bañarse antes de meterse a la cama. No tiene que bañarse para despertarse. No nos parece lógico que hay que bañarse por la mañana para despertarse y no bañarse antes de meterse a la cama. A ellos les parece absurdo que nos bañemos por la mañana. Entre otras cosas, voy a explicarles por qué después de encontrar la corriente de sentido tiene lógica bañarse por la noche. De pronto, de ahora en adelante, usted va a empezar a bañarse por la noche y no por la mañana. Sucede que si usted está en un país donde hay estaciones y se moja el cabello y sale a la calle con el cabello mojado, el agua se vuelve hielo. Imaginen tener un bloque de hielo en la cabeza. Eso a los hombres que tenemos el cabello corto es relativamente llevadero. Pero para una mujer con el cabello largo, mojado, que se les demora a veces horas en secarse completamente, es una tortura en invierno. En ese sentido tiene mucha más lógica bañarse en la noche que en la mañana. Pero una francesa me decía: ustedes los latinos son muy cochinos. ¿Cómo es eso bañarse por la mañana? No tiene que bañarse por la noche. Yo dije: ¿por qué? Dice: mire, porque el lugar más íntimo
que uno tiene es su cama. Y en la cama uno transpira todo el tiempo. Y hay que tratar de mantener la cama limpia, porque es mi lugar más íntimo. Entonces, como yo quiero mantener ese lugar limpio, me baño siempre antes de acostarme para liberarme de todas las toxinas y de todo el sudor y que eso no se me acumule en mi cama. Entonces yo decido bañarme en las noches. Entonces nosotros somos muy cochinos, la verdad. Decimos que los franceses son cochinos, pero los cochinos somos nosotros, desde esa lógica. ¿Qué estoy tratando de decirles? Que usted, muchas cosas que le parecen ilógicas, van a encontrar racionalidad cuando conoce el sentido, cuando conoce el flujo de sentido. Un sociólogo no es simplemente el que juzga y dice qué gente tan bruta o qué gente tan ridícula. Imagínense lo que ocurrió aquí. Los españoles se metían a la selva con la armadura de todas estas armaduras que usaban los caballeros de metal. Uno en la selva con una armadura de metal. Y pensaban, digamos, que eso los iba a proteger de los mosquitos, de la picadura de los mosquitos, ¿no? Imagínense ustedes la selva amazónica con una armadura metálica, ¿no? Y veían, y no entendían, ¿no? Yo tampoco lo entiendo. Yo cada vez que voy a Girardot, llego aquí todo esto picado de moscos y mosquitos, con unas ronchas terribles, y los españoles no entendían cómo era que a los indígenas no los picaban los moscos y a ellos que estaban llenos de esta armadura metálica, sí, ¿no? Bueno, ¿qué quiero decirles con esto? Fundamentalmente hay muchas cosas que hace otra cultura que nos parecen absurdas, ridículas, irracionales. Pero él va a decir, nos parecen irracionales justamente porque no hemos encontrado las conexiones del sentido. Un sociólogo es el que se ocupa justamente de ver esas conexiones, de comprenderlas y de interpretarlas. ¿Para qué? Para contárselas a otros. Para explicarle a otros que eso que hacen en una tribu urbana, que eso que hacen en una secta, que eso que hacen en una cultura indígena, o que eso que hacen los políticos, no es simplemente absurdo, o no es simplemente irracional, o no es simplemente ridículo. Que detrás de todo eso hay una lógica y una racionalidad, porque allí hay unas conexiones de sentido. ¿Sí? ¿Claro? Bueno, vamos a irnos al descanso porque ya deben estar ustedes muy agotados. Media hora y volvemos a ver si podemos hablar un poquito de los tipos de acción.